Os saludamos desde la bahía de Cádiz, un lugar que se encuentra a 37 grados al norte del Ecuador y que separa el continente europeo de África de una parte y separa también el Mediterráneo del Océano Atlántico. Desde la antigüedad, pueblos provenientes del Mediterráneo oriental, como los fenicios, del norte de África, como los cartagineses, desde la península itálica, los romanos, y posteriormente pueblos desde el centro de Europa, como los alanos o los suevos, además de árabes desde Arabia, desde la zona de Arabia, o bereberes desde el norte de Marruecos, vinieron a esta zona y sincretizaron una cultura que se manifiesta a través de una lengua que permite unos giros que son específicos de esta zona, de la bahía de Cádiz. Aprovechando que se va a celebrar en marzo del 2023 el 9º Congreso de la Lengua, un grupo de vecinos de la bahía de Cádiz os queremos mostrar palabras que tienen un significado probablemente diferente al resto de las palabras que entendemos dentro de una rica y diversa lengua como es el español. Esperemos que os guste. Queridos amigos, soy Ignacio Santo de la tertulia Puertas Abiertas a la Imaginación. No ni na. Esta expresión, no ni na, es una joya en el uso común de la lengua. El andaluz, su habla, es una de las más ricas y heterogéneas del mundo. Un ejemplo lo tenemos en la expresión no ni na. No se puede decir más con menos, ni se puede decir de forma más bella. Son tres negaciones para construir la mayor afirmación que hay en andaluz. A veces sentimos la necesidad de confirmar algo y recurrimos a la afirmación, al asentimiento. Sea cual sea la situación, en el norte, sur, este o oeste, la respuesta va sujeta a la afirmación. Pero escasamente ocurre que para afirmar neguemos. Y al negar lo hagamos con tal brevedad y precisión. Esto aparentemente tan insólito, aquí en el sur es algo habitual. Recurrimos al ya conocido no ni na, que es como decir sí. Un sí que se rubrica con la contundencia que la brevedad le imprime al hecho. Así afirmamos en nuestra Andalucía, negando hasta 3 veces. El catedrático José María Pérez Orozco decía que no ni na es una figura literaria de primera categoría. 3 sílabas que son 3 frases. Los técnicos lo llaman anáfora. Para nosotros es una virguería. Cerraba su comentario diciendo: no ni na es una joya literaria. A pesar de ciertas críticas por vulgar, lo cierto es que la lengua andaluza esconde una riqueza cultural y no ni na es solo una muestra más con la que podemos disfrutar en esta convocatoria del Congreso de la Lengua Española. Gracias. Una palabra que me ha gustado siempre en el lenguaje gaditano es al liquidoi. Y dice que tiene su origen en una frase inglesa que se produjo en los siglos XVIII y XIX. Y cuenta que un capitán de un barco le dijo a un marinero, look and do it. Entonces le estaba diciendo que estuviera pendiente, pero la gramática y fonética del habla de Cádiz, que es una modalidad lingüística gaditana, el uso del español fiel reflejo de una cultura viva, hizo de que, como somos tan así, pues derivara en al liquidoi. Es gracioso, al liquidoi. Bavetta en Cádiz es el hermano cateto del fino tallarín italiano o del exótico fideo chino. Aquí, cortado en tramos cortos, asume la humilde función de quitambre, inseparable compañero de las lentejas cuando no llenan la cazuela de las que sobraron ayer. Pero esto sería una buena definición. En Cádiz
Babeta tiene otras segundas acepciones, mucho más interesantes. Babeta es lo cariñoso del chufla, lo pequeño del loco, lo despreciable del chungo, lo coloquial del distraído o lo amable del consentido. Y así, con ello, camuflamos el insulto. Hola, soy Paco Velázquez. Mi palabra elegida es fatiga. En general, fatiga es cansancio, así como viene en el diccionario de la RAE. Pero en Cádiz tiene también otras acepciones. Por ejemplo, tener fatiga en Cádiz se utiliza para decir tener ganas de vomitar. Dice, hoy he comido mucho y tengo fatiga. Por otro lado, también tenemos el significado de la expresión dar fatiga. Es como tener apuro, se siente apurado una persona cuando le da fatiga. Por ejemplo, para hacer algo, para decirle algo a alguien. Por ejemplo, hace poco se murió su madre y me da un poco de fatiga ir a casa a verla. O estoy sin un duro y me da fatiga ir a pedirle dinero a mi padre. Por otro lado, también tenemos el significado, la expresión de pasar fatiga. Es pasar malos momentos, dificultades. Sobre todo se utiliza el diminutivo. Como por ejemplo, llevo una racha que estoy pasando unas fatiguitas. Y por último, el significado de la expresión ser un fatiga o un fatiguitas. También el diminutivo es importante. Por ejemplo, ser una persona muy pesada. Ese tío es un fatiguita, siempre hablando de coche. Y ese es el significado, los varios significados que tiene la palabra fatiga en Cádiz. Hola, soy Juan Antonio Rodríguez Astorga, más conocido como Jara, poeta de Cádiz, y me ha tocado explicaros el significado de la palabra bastinazo. Y no es que me haya tocado, sino que me lo he asignado yo porque me encanta esa palabra. Pues bueno, paso a explicaros su significado. Bastinazo es una de esas palabras que podía ser definida como un localismo, palabra usada casi exclusivamente en Cádiz capital. Una pieza clave del argot coloquial del que es de Cádiz, que sirve para expresar el grado superlativo de algo. Puede usarse con matiz negativo o positivo. También es sinónimo de ordinariez, de taco, de maledicencia. Los mayores la usaban hasta para denominar los restos más pequeñitos del pescadito frito, del freidor, las mijitas. Se utiliza normalmente en la expresión, por ejemplo, qué bastinazo, queriendo expresar impresión, admiración o sorpresa. Sin embargo, lo más probable es que provenga de la palabra basto, teniendo la expresión un sentido negativo en principio, aunque en la actualidad la expresión es usada tanto en sentido negativo como en positivo. Por ejemplo, qué bastinazo de canción, es buenísima, o qué bastinazo de gente hay en la caleta, no queda sitio. Su origen también se asocia a la palabra bastina, y os preguntaréis, ¿y eso qué es? Pues antes de responder, vamos a hacer un poquito de historia. Cádiz es conocida por su muelle pesquero, donde entraba y salía pescado a destajo. Pues bien, de estos pescados había parte que se desechaban, las entrañas sobre todo, ¿no? Todo esto se acumulaba en una zona del muelle que acababa en una montaña de pescado desechado, y a este montón se le llamaba bastina. Y los pescadores, cuando se dirigían a la bastina, decían eso de aquí hay un bastinazo, que digamos era una gran cantidad de bastina exagerada. Bastinazo siempre se ha usado para generalizar algo que nos sorprende, que es despectivo o muy exagerado. Entenderán perfectamente su significado cuando le pregunte a un gadita que qué es un bastinazo. Le responderán diciendo, cógete, ya me entiende, con las dos manos y todo lo que sobre, eso es un bastinazo. Gracias. Un saludo cariñoso para hablarte de la palabra descuajaringado o descuajaringada. Palabra de 6 sílabas. Su origen pudiera ser del cuajo, una sustancia que contiene pestidasa, que se utiliza para coagular la caseína de la leche.
una etapa para la elaboración del queso. Así es que los productos, el cuajo, el queso y el yogur, estos cuando caen al suelo se esparcen, se rompen y desparraman. Entonces se le denomina descuajaringado o descuajaringada. También se le puede aplicar a otros objetos como son los vasos, platos, motos, coches y hasta aviones. Un saludo. Hasta luego. Hola, hola Quillo. Sí, esa es la palabra que vengo yo a defender, la palabra quillo. Dicen los lingüistas que el uso más inteligente del lenguaje es el que abrevia, el que economiza fonemas. Y eso es lo que le ha pasado a Quillo, que es la abreviatura de chiquillo. Y se usa coloquialmente para llamar a alguien. Quillo, ven para acá. Pero también para llamar la atención cuando llega un peligro, por ejemplo. Quillo, 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 quillo. Y me viene al recuerdo el chiste de la ardilla, que decía, ¿cómo diría un gaditano que una ardilla se sube a un árbol, trepa de rama en rama y hace una pirueta en salto mortal? ¿Cómo lo diría? Quillo, 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 quillo. Pues ese es nuestro quillo. Ah, hay acepciones de quillo que se usan fuera de Cádiz, en Andalucía, que es illo, pero con el mismo significado, con la misma semántica. Un saludito. Hola, soy Larisa. Vengo a hablar de la palabra gaditana, según Pedro Payán, que es angurria. Y no quiere decir otra cosa nada más que es la necesidad de ir frecuentemente al baño a orinar. Lo malo, pienso yo, es no tener dónde hacerlo, que te coja en la calle. Y en la calle precisamente oí yo esto. Oye, ¿tú qué tienes ahí? ¿Un grifo? ¿Qué es esto de tener a cada momento que ir a visitar los bares para que tú vayas al baño? Y es verdad. ¿Quién no ha padecido alguna vez de angurria? ¿O no? Pues ni más ni menos esto es lo que quiere decir. Antes se oía mucho esta palabra cuando yo era pequeña y de juventud, pero ahora en realidad no se usa. Pero, ¿qué quiere decir esto? Y como palabra gaditana, tenemos que tenerla presente. Es muy bonito el vocabulario. Algunas cosas tienen su gracia, otras su rareza, pero bueno, eso en sí no tiene mucho recorrido. Angurria es lo que quiere decir. Persona que va frecuentemente al baño a orinar o a misionar, como dice él. Así que, sin más, me despido. Muchos besitos. Hola, muy buenos días a todas las personas que van a escuchar este vídeo. La palabra elegida es caliche. Caliche viene a significar costra pequeña de cal que se desprende de las paredes encaladas. También por su sencillez y su relación con la obra de albañilería, que tengo en mi vida un gran referente que fue mi padre, maestro de albañil que supo ganarse la vida para mantener a su familia y situar holgadamente a sus 4 hijos. Vive en mi recuerdo aún 2 personas más, una de ellas de Córdoba, a la que le apodaban el caliche, que amaba profundamente las plantas, que en su vida trabajó como albañil y que vivía en una casa de vecinos que formaban 5 patios consecutivos en diferentes alturas, adornadas profusamente y muy bellamente, con mucha sensibilidad cada uno de ellos. Por último, tengo en mi memoria un vecino de la ciudad en la que resido, la isla, Rafael, buena gente y habilidoso trabajador de albañil. Terminaré elogiando la diversidad de modismos
del lenguaje gaditano por su ingenio y por su, digamos, posibilidad y calidad para transformar y modificar el lenguaje de nuestra lengua, el castellano o español. Muy buenos días y hasta luego. Bueno, pues mi nombre es Eva Córdoba y a mí me ha tocado hablar, o más bien la he elegido yo, la palabra washing night. ¿Qué significa washing night? No la vaya a buscar en la RAE porque no la va a encontrar. Washing night significa extranjero, más o menos como guiri. Y la anécdota viene de un barco inglés que llega al puerto de Cádiz y el inglés pregunta, what's your name? What is your name? Que significa ¿cuál es tu nombre? El gaditano que estaba allí con todo el arte del mundo que interpretó washing night. Normal. Desde entonces a las personas extranjeras se le dice washing night. Algo muy normal en Cádiz, que no te lo van a explicar en otra parte de España, pero que en Cádiz es nuestro vocabulario. Y me gusta esta palabra porque es que realmente es una adaptación del inglés al español, pero muy clara, ¿no? Y yo no quisiera terminar esta intervención, primero sintiéndome muy orgullosa de que mi ciudad sea la sede del Congreso de la Lengua Española en 2023, y recuerdo las palabras del alcalde de Cádiz que dijo lo siguiente: Cádiz, que nunca fue frontera, sino puente tanto al sur como con África, como al oeste con América, se construyó también a través de las palabras de tantas civilizaciones que se quedaron a vivir aquí para siempre. Efectivamente, Cádiz es una ciudad de mestizaje. Cádiz, por eso, es una ciudad diferente. Y Cádiz es una ciudad abierta, que también a los washing night los acogemos con mucho cariño. Un beso. Hola amigos, mi nombre es Serafín Galán y os quiero hablar de la palabra gaditana canijo. No es lo mismo, no es igual. Flaco, delgado o canijo. Ni búcaro que botijo. Ni un coro que una coral. Casapuerta que portal. Ni arlequendoy que pendiente. Bicha, culebra o serpiente. Idiota que carajote. Un mostacho que un bigote. Ni listo que inteligente. Flaco es dejar de estar grueso para quedarse más delgado, comer verdura y pescado e ir terminando el proceso de quedarse hasta los huesos. Si quiere, puede engordar. Solo tiene que cambiar esa forma de comer y disfrutar del placer, que los kilos van a llegar. Delgado es un cursi, un pijo elegante, maqueado, que come verdura y pescado y huevos de su cortijo, que moja con pan de mijo. De su madre un consentido, nunca probó el embutido, ni la carne del puchero. Tiene tipo de torero y un rimbombante apellido. Canijo es otro nivel, un estado insuperable, una delgadez estable, más finito que un papel. Solo tiene hueso y piel, tiene anchura de un alambre, cara casi de fiambre, débil, pequeño, enfermizo, que nunca probó un buen guiso, siempre fue muerto de hambre. Hola, mi amigo Ángel Caballero me manda una composición que me gusta un montón. Canino. Un canino gaditano es uno que está a dos velas, más hambre que maestro escuela de aquellos tiempos lejanos. Gasta más de lo que gana. Intenta darte un sablazo. Con peloteo y abrazo dirá, te pago mañana. Tú te lo puedes tomar de la manera que quieras, pero te digo de veras, jamás lo vas a cobrar. Un canino no es un diente, porque casi no lo usa. Él es de los que no abusa en eso de comer caliente. Tiene que tomar café, con churro mucho mejor, pero como es un señor, se conforma con un té. Pasea por calles y plazas, a la casa del turista.
se hace pasar por artista, por su parla y por su chanza. Si consigue algún chorlito al que servirle de guía, ya tiene arreglado el día, mostrándole el circuito. Lo lleva con dignidad, conoce 1000 triquiñuelas, con más cuento que una abuela y mucha necesidad. El canino gaditano es flaco, delgado, fino, gadita, no beduino y más listo que un gitano. Confieso que no ha sido fácil, ni elegirla, ni por supuesto decirla, pero no por su dificultad de pronunciación que su fonética admite, sino por el momento preciso donde hay que utilizarla, donde hay que decirla, con desparpajo, sin apuro, sin miedo al ridículo. Yo diría casi sin pensarlo, pues en cuanto te pueda el rubor, la vergüenza o la duda, amigo o amiga, estás perdido, estás perdida. Llevo más de 40 años en Cádiz, esta bella y viva y elegante ciudad trimilenaria, donde la elegancia con esta palabra no está reñida, pues cabe bien aunque la S y la H por la C y la H no corrija. Así que cuando veas pasar a ese amigo al que tanto quieres, dile: adiós, picha, picha. Él te va a responder lo mismo con una sonrisa. Y si te corrige cuando pases por tu lado con esa bicicletita y un charco inoportuno salpique el abrigo de tu amiga o de tu amigo, con esa turbia huella, dile: ¿qué haces, picha? Será mejor y tan efectivo como un grueso insulto, pues al igual que cuando se seca el agua con un paño la quita, con ese picha no perderás al gaditano amigo, que puede que ese día llevase mucha prisa. Adiós a todos y adiós, picha. Mi nombre es Ramón Luque Sánchez y antes que nada quiero agradecer a la tertulia Puerta Abierta a la Imaginación la invitación a participar en la celebración de este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se va a celebrar en Cádiz mediante la elección de una palabra que sea muy peculiar de esta tierra. La palabra que yo he elegido es refino. No la conocía hasta que llegué aquí a Cádiz a vivir en la Bahía. Si fino es una palabra que hace alusión a algo delicado, valioso, bonito, agradable al tracto, refino debe ser el doble, la repanocha. Fue después de escucharla ya unas pocas de veces cuando me enteré que refino en realidad hace relación a una mercería. Y es que en las mercerías se venden cosas bellas y valiosas, ¿no? Como son encajes, hilos de seda de distintos colores, pasamanería y el atrexo, por ejemplo, que llevan las mujeres cuando se visten de mantilla. Por eso elijo refino, porque la descubrí en Cádiz, porque es muy peculiar y por la belleza que encierra. Hoy vamos a hablar de lo que es la casapuerta. Según la RAE, es la parte inmediata a la puerta principal de una casa que da a las dependencias del patio, de las escaleras o el ascensor si lo tuviese. Pero es que en Cádiz tenemos una forma muy especial o mugadita, como se decimos nosotros, de nombrar las cosas. Tenemos un microcosmos especial para nombrar nuestro patio y nuestra costumbre, como las vecinas que están en el patio interior y ven a la vecina que les cae muy mal, muy mal, muy mal. Llega con el novio en la casa puerta. Pues todo eso lo critican porque no son horas. O es un chiquillo que se parte
un pie y parte el azulejo ya de paso, que le ha costado mucho dinero, o el cierre, que hay que tener la cabeza muy dura. Por la casa puerta que pasa todo. El cierre, por cierto, hay que decir que es esto, que es muy típico en Cádiz. También qué bonito ha dejado Maru, la Maru, los geranios puestos, que son muy típicos en Cádiz, en la casa puerta. Ay, que sí, Carmen, la ha dejado muy lúcido. Paco, que hace mucho calor, vamos a sacar los colchones al patio de la casa puerta para que haga más fresquito, para darme a la fresquita, son muy típicos en Cádiz también. Y por último ya, aquí viene ya el colofón, el beso que le da el Jerónimo a la Luisa a las tantas de la noche y los padres bicheando ahí en el patio, mientras las marujas de antes están todavía comiendo pipas. Por todo eso, en la casa puerta pasa. Las niñas del Sicur. Cursi. La palabra cursi, ya de por sí, es cursi. He escogido esta palabra ya que me viene a la memoria lo más cursi posible que a veces somos por el simple hecho de quedar bien ante los demás, sin pensar que donde no hay, no se encuentra. Palabra gaditana con prestigio, de la cual abunda mucha cursilería en cualquier ámbito en estos recovecos de esta ciudad trimilenaria. Podríamos nombrar al profesor Pedro Payán Soto, mayor, como se le conoce, aunque es algo más, pero nada de cursi. Sin embargo, en uno de sus libros, en concreto El habla de Cádiz, nos narra la procedencia de la palabra cursi y nos aventura a una concordancia citando a Ramón Solís. No hay más cursilería que llevando en la cabeza un sombrero elegante, bastón, abrigo de noche y en los pies zapatos de verano. Cuando pretendemos ser elegantes no es una contradicción no conseguirlo. Todo lo contrario. La contradicción es cuando sabemos a ciencia cierta que no somos elegantes, aunque lo pretendamos, sino que no lo creemos a sabiendas que es mentira. ¿Se puede ser más cursi cuando pretendemos hablar incorrectamente nuestro gaditanismo o andalucismo para parecer que hablamos bien el español? Debido a las correcciones que de todos los ámbitos nos hacen ver con nocturnidad y alevosía que no sabemos hablar. Vemos mucho cursi, sobre todo en el postureo de cierto individuo que parece ser es la única forma de figurar para que presten atención y resaltar sobre los demás. Las señoritas de Circú, elegantes donde estuvieran, paseando por las calles gaditanas, levantaban envidia y polvorea a la muchedumbre que, queriéndola imitar, hacían el ridículo más cursi, sin entender que la elegancia existe y también la cursilería. Hola, mi nombre es Lola Fontecha. La palabra que yo he escogido es carajote, carajota. La RAE nos da un solo significado, que es bobo o tonto, boba o tonta. En el diccionario gaditano, su significado es aquella persona que es tonta por naturaleza. También comentaros que es uno de los insultos más insignes de Cádiz, que viene a significar eso, tonto. Pero al igual que cualquier agravio, cambia el significado en función del tono y de la confianza con quien se esté usando a la vertiente cariñosa. Cosas de Cádiz. Es un término muy gaditano, que se adecua perfectamente al comportamiento de bobos, petulantes y otros especímenes. Nos encontramos también con el adjetivo encarajotao o acarajotao. En este caso, es aquella persona que se encuentra en un estado de carajotismo ganado, logrado o conseguido a peso. Eso ya se lo dejamos al azar, convenientemente adquirido. Aunque hay que tener sinceridad para reconocer que en esta situación, de una forma u otra, nos hemos encontrado alguna vez, ¿no?
En castellano, lo que más se acerca a un carajote es un cretino, pero tampoco abarca la variedad de versiones que tiene la palabra gaditana en sí. Lógicamente, todo lo bueno viene de Cádiz. Para terminar, deciros que mi conclusión ante carajote en cuanto a significado es bobo o cretino, que sabe mucho de casi nada y un poquito de casi todo. Suelen ir muy bien arregladitos si les gusta llevar la voz cantante. Un doctor liendre, que llamamos por mi Mar de Olivos, vamos, que de todo sabe y de nada entiende. Gracias.